De vuelta en las calles de La Habana, hoy visitamos el municipio de 10 de octubre. Sean bienvenidos a la barriada de El Mónaco. Sin perder la costumbre, hoy retomamos los recorridos por las calles y los barrios de La Habana, Cuba. Como pueden ver, nos encontramos justamente en Acosta y 10 de octubre para continuar esa saga de videos por esta parte de la ciudad. Y en el día de hoy vamos a estar enfocándonos principalmente en lo que se conoce como El Mónaco. Espero que disfruten de este video y no se pierdan ni un solo segundo. Arrancamos nuestro recorrido aquí en esta parte de la costa porque viene siendo una zona bastante concurrida donde hay muchos negocios, donde aquí mismo también se puede coger un taxi directo a la parte de Mónaco. Han sido días muy lluviosos, de hecho estamos aquí con miedo a que nos caiga un palo de agua y por eso se encuentra el día medio nublado. Pero bueno, no vamos a correr esa mala suerte, así que el tiempo nos va a acompañar para hacer un buen video el día de hoy. De hecho, andamos con Víctor G. Entre los diferentes puntos que vamos a ocurrir en esta parte de 10 de octubre, quería mostrarles esta casa de ancianos o de abuelos que tiene como nombre Hogar del Veterano, ratificándoles que 10 de octubre viene siendo una de las partes de la ciudad con más hogares de ancianos, en mi humilde opinión, porque en los otros videos hemos documentado muchísimos. De hecho, ya de entrada le estoy dando promoción a los otros videos que hemos hecho en 10 de octubre, que los voy a estar enlazando aquí en una tarjeta de información. Y si se me olvida, porque casi siempre se me olvida, búsquenlo, porque ya fuimos a Santo Suárez, fuimos a Lawton, caminamos toda la calzada de 10 de octubre, así que las personas que quieran ver esos recorridos no se los pueden perder. Ahora mismo nos encontramos en lo que se conoce como el Parque Córdoba. Mencionarles que este es un parque que, como pueden ver, vienen los muchachos después de la escuela, después de la universidad, aquí a sentarse. E incluso en esta zona, en los fines de semana, se ponen como varios puestos y venden ahí hortalizas, vianda, ese tipo de cosas. Y es más que obvio que si pasamos por el Parque de Córdoba no podíamos dejar de mostrarles la iglesia de Córdoba, que se encuentra justamente a una cuadra del parque, que por cierto arquitectónicamente se ve muy bien, pero bueno, ustedes saben que muchas de estas edificaciones en la actualidad están abandonadas, media destruidas. Deja ver, ahí yo creo que están los horarios, déjame acercarme. Ah, bueno, mira, dice que abre los domingos a las 11 de la mañana y martes y jueves. El martes a las 8:30 y el jueves a las 5 de la tarde. Está además decirles que 10 de octubre es uno de esos municipios que en algún momento gozó de una arquitectura brillante. A lo largo de este video van a ver casas antiguas de la época, sobre todo republicanas, que siempre decimos, no, que si el Vedado y sus casas, no, 10 de octubre no se queda atrás. Muchas de esas edificaciones en la actualidad puede se la encuentren destruidas, incluso alguien comenzó a vivir en una de esas casas en la actualidad y las remodeló. Ustedes mismos se van a percatar de lo que estoy hablando. No tienen nada que envidiarle a las del Vedado. Luego, por ejemplo, miren, otra de las funciones que utilizan para estas casas, cogieron el local para hacer un restaurante. A modo de actualidades en Cuba, les hablo un poco sobre la noticia que ha estremecido a la isla en los últimos días. Se trata de la implementación de una serie de medidas que van a continuar agravando las condiciones de vida del cubano a partir del pasado 1 de octubre. Los medios oficialistas la definen como un periodo de nombre contingencia que recuerda mucho a otros, como es el caso de la coyuntura y uno más reciente que es el reordenamiento, contando con medidas como es el caso del tema del combustible, la falta de recursos con la que cuenta el país y algo tan pesadillesco para el cubano que son los apagones. Básicamente son cosas que vienen sucediendo en Cuba hace mucho tiempo, pero ahora más intensificadas.
ver y ahora tuvimos que parar de caminar un poco para esperar a que escampe, pero la lluvia no nos va a detener hoy. Esto era lo que en algún momento fue la terminal de Batabano, de ómnibus, ¿no? Me dijiste. La terminal de ómnibus, lista de espera. Entonces antes venían aquí a recoger la gente, exacto, los fallos de las guaguas o de los buses que iban directamente a Batabano. Directamente hasta Batabano. Quedan ahí como los restos, vamos a acercarnos. A la derecha hay como una casa, que seguro fue un pedazo de la terminal, que la cogieron para construirle una casa, como pueden ver. Y está este resto, o lo que queda de la terminal, que me acerqué para mostrarles que quedan todavía los banquitos de la gente, tú sabes, se sientan aquí cuando hacen el check-in de la guagua o por ejemplo por la misma lista de espera, se quedan aquí esperando, incluso en la parte de adentro seguro también esperando. Vamos a ver cuál es el futuro de esta edificación. No sé si el dueño de la casa al lado la cogerá. Esta parte cuenta con sus aros, tiene bastantes negocios, o sea que no es una parte muerta de La Habana. No, aquí realmente tú puedes salir y encontrar casi todo lo que tú necesitas. Porque si no tienes dinero estás jodido. Claro, ese es el tema. Ese es el gran problema. Por lo menos no tiene sus negocios. Que hay otras partes que tú vas y no hay absolutamente nada. Bueno. Qué pedazo de iglesia. La iglesia de Mónaco, porque sí, ya estamos como tal ingresando en lo que es la barriada de Mónaco. ¿Está abierta la iglesia? Bueno, ahí tienen los horarios. La misa el domingo a las 9 de la mañana. Y misa martes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana. Miren qué bonita y súper grande. No, mira, cuentan con vitrales. Incluso aquí miren el San Lázaro que hay aquí. Qué grande. Ok. Miren, si Yaniel no me lo dice, no me lo creo. Pintaron la fachada muy bonito. Miren la iglesia a los lados. Yo tuve que echarme a reír porque, vaya, no puedo creer que eso sea real. Ya está el centro en Mónaco. Ya, esto es el Mónaco. Ah, sí, aquí a la izquierda está el banco y eso. La panadería, la heladería que no funciona hace como 5 años, 4 años. Coño. O sea, esto es como un boulevardcito. Sí. Vamos a entrar a ver. Y aquí están esperando el pan seguro. Vamos por aquí. Sí, la bola aquí. La heladería era la tiza antes, pero... ¿Tenía algún nombre de heladería? Bueno. Heladería Mónaco. Sí, parece como un copelita. Sí. Era muy bueno, venía y te dan galletico y todo. Sí. Aquí como tal yo nunca vine a comprar nada, pero sí vine a sacar dinero una que otra vez. La tienda, el mercado, que viene acá. Esto es una Capricho, es como un centro cultural. Sí. Que pertenece aquí a Cultura al municipio. Sí. Como un cabaret, ¿no? Sí, tiene más o un menos. espectáculo nocturno y todo. Sí. Y aquí la mayoría de las cosas son en moneda nacional. Sí, la mayoría de las cosas. El mercado sacan algunas cositas, mira. Hay MIPYME en todos los lados. Malta, papel sanitario, galletas, cerveza, leche condensada y demás. 10, 9. No, 11, 12. Ay, qué guan. Mira, aquí en esta Sí, está hasta cerca de metal. sí. Es lo que antes fue una pizzería hace mucho tiempo. Esto es una pizzería. Si era una pizzería antes, ahora todavía tiene el estatuto de pizzería, pero ya no hace Sí. nada. O sea, la pizzería en Mónaco. Sí, la pizzería no. Ahora cogió una esquinita, una MIPYME y empezó a vender productos. Ella pasó por varios procesos. Ya. Ella fue originalmente una pizzería, después fue un restaurante vegetariano cuando yo estaba chiquito, estaba como socorado. Ajá. Después volvió a ser una pizzería, que estuvo muy buena por un tiempo, como Sí. casi todo. Y ahora están preparando, no sé si es que lo cogió una MIPYME. Sí, bueno, hay unos MIPYME ahí. Este es el cine de Mónaco. Bueno, todavía tiene Mónaco ahí bien grande. Ya ahí no proyectan películas ni nada de eso. Nada de eso. Es otro de los cines clausurados. Vamos a acercarme para acá. Está completamente cerrado, incluso ahí se ven las banquetas. Son bonitas. ¿Cuánto las tienen? A 200. Esto es lo que se le conoce como los caballitos. Los caballitos monos. Ya. ¿Cuántos años lleva cerrado? No, lo abrieron hace poco, no sé si ahora esté cerrado de nuevo, pero hace menos de un mes estaba funcionando. Bueno, yo no vivo en Mónaco y cada vez que tengo la oportunidad de pasar por aquí siempre lo veo cerrado. Así que no te sé decir. Esto sí lleva años construido. Sí, lleva años. Estabas diciendo que esto es la taquera. Sí, la antigua taquera de Mónaco. Taquera pero de tacos.
Bueno, eso es lo que siempre dijo el cartel. Yo nunca la vi funcionar. Ahora Yo, están construyendo. De 18 años que llevo Sí. viviendo aquí, nunca la vi funcionar como taquera. Vendían refrescos instantáneos y esas cosas. Sí. No, pues sí, se llama taquera de vender Te has tacos. vendido tacos a Cupo. Lo estamos bordeando, pero sí, déjenme mencionarles que este es el mismísimo parque de Mónaco. Y si hay tanta cola aquí es porque seguro la pizza más barata en Mónaco. 150 pesos. Me imagino que ahí seguro en algún momento las vendían a 10, a 50, hasta que fueron subiendo. Sí, igual que todo. Sí, porque una pizza ya no cuesta 150 pesos, por eso es que yo creo que hay tanta cola ahí. Esos portales que tú ves ahí que son con los merolicos, son todos los merolicos que antes vendían ahí en Mónaco. Sí. Que tú entrabas, me acuerdo que no estaba construida todavía la Gadeca, y toda esa área ahí estaba llena de mesas con merolicos y tal. Eso te iba a preguntar, una cosa curiosa que me dijiste cuando estábamos conversando, o sea, tiempo atrás, la gente decía, voy a Mónaco, era porque venía a comprar comida, cosas útiles para la casa. Sí, en el Mónaco lo mismo tú podías encontrar vianda para cocinar, que jamón, que carne, que no sé, que pasabas y había un merolico que estaba vendiendo la válvula de la olla que te hacía falta. Sí. Y cualquier cosa que tú quisieras comprar. Una onda la cuevita. Sí, generalmente no había tanto como en la cuevita, pero sí había variedad de cosas. Sí. Entonces era símbolo de ir a resolver un problema y lo resolvías. Ya. Yo mismo vivía en Boyeros, Sí. que para llegar aquí me costaba un poquito más. Voy a estar En lejos. aquel momento estaba bueno el transporte. Hey. Y mi abuelo me traía todos los fines de semana, sobre todo a los caballitos, Sí. y a comprar cosas para la casa. Dimos un poco marcha atrás porque no podíamos dejar de mostrarles el parque de Agosta, que también, bueno, junto con el de Mónaco son los más reconocidos de esta zona. Aquí lo mismo el cubano viene a sentarse que a esperar la guagua. No. Hicimos una parada ahí en esa MIPYME para tomarnos algo para hidratarnos y es primera vez que veo este energizante. Bueno, ahí dice Made in Germany, o sea que es alemán este energizante. Ahora mismo andamos en O'Farrill y Juan Delgado. Esta edificación que les estoy mostrando ahora mismo fue donde ocurrieron los sucesos en los cuales se basaron la famosa película cubana Clandestinos. Está en O'Farrill y Goicuría. Me estabas contando que en algún momento todavía están como los impactos de bala. Bueno, este es el Palacio de los Matrimonios. Cuéntame, ¿siguen existiendo personas que se casen o algo de eso? Bueno, aquí normalmente tú ves gente casándose. Hoy parece que no. Por lo menos. Chicos, uno. ahora en la actualidad quien se casa es por papeles y residencia y España y... ¿sabes? Pero Tú generalmente pasas por aquí y ves uno o dos personas ahí. sí, porque antes sí se llenaba eso. Sí, antes sí había bastante y sentías los carros a rato salir ahí. Esta es la entrada. Que bueno, estamos diciendo que hay 2 o 3 personas, pero sí veo unas cuantas gentes ahí. Esto es para sacar el turno. No te lo puedo creer. ¿Esto es un asentamiento? Allí sigue siendo escuela. Sí. En los bajos, él tenía como un almacén. ¿Pero escuela Yo estudié que aquí, primaria? Secundaria. Secundaria. Esta aquí, secundaria, esta. Que antiguamente fue un colegio salesiano. Sí, Que tiene nombre de Eugenio María II, no porque Eugenio María II ha estado aquí. sí. Pero bueno, era un colegio salesiano. Y bueno, ya hace muchos años es una escuela secundaria. Ya. Y entonces, ¿cómo debe ser la relación entre dar clases en el piso de arriba y que hayan personas viviendo abajo? Bueno, ahí mismo en esa parte ahí, estaba el señor ahí sentado ahí, de hecho estas manos aquí son de él seguro. Sí, que seguro las cultiva. Sí, O sea, donde cosas estudié, eso que existen en Cuba, porque Sí.
Sinceramente no encuentro como que esa relación entre personas viviendo y gente estudiando arriba. Pero bueno. A lo mejor es el administrador de la escuela o Sí. puede ser un trabajador de la escuela y eso es otra cosa. Y esta es la Antillana Hacer. Y esta es la Antillana Hacer. Ya. ¿Qué hacen en la Antillana Hacer? Trabajan en el acero. Ya el nombre lo dice. Ya lo dice. Gracias a Yaniel les estoy compartiendo esta vista tan genial de toda la barriada y por ende de varias partes de la ciudad, porque de aquí estamos viendo el Capitolio, el Habana Libre, tantas edificaciones icónicas de la ciudad que la gente, bueno, principalmente Yaniel desde aquí puede disfrutar de estas vistas. Incluso aquí esta edificación, que es la que puedo mostrarle porque no puedo hacer zoom, es la iglesia San Juan Bosco, que está cerquitica de acá de la barriada. Pero bueno, deleítense con estas vistas tan habaneras, que a pesar de que el tiempo no nos ha ayudado mucho hoy para crear contenido, estuvimos ahí fieles a la causa y pienso que el recorrido haya merecido la pena y espero que les haya gustado. Más que nada, agradecerles a Yaniel, que está detrás de cámara, por habernos ayudado a hacer toda esta exploración por la barriada de Mónaco y por ende de 10 de octubre. A Michelle, que sin Michelle no pudiera haber contactado con Yaniel, así que fueron dos pilares importantes para la realización de este video. Vamos a ir concluyendo el video por el día de hoy. Déjenme decirles que quiero continuar explorando para ustedes como tal el municipio de 10 de octubre. Así que de entrada los invito a que no se pierdan los otros videos que hemos hecho en Santo Suárez, en Lawton. Siempre muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos mañana con un video nuevo, así que no se lo pierdan. Y estas personas que llegaron a este punto del video y no están suscritos, que lo hagan, porque es la única manera que pueden estar al tanto del contenido que se viene. Los quiero muchísimo, yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.